Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento, la doctora invitada Katy Giselle Gómez, psiquiatra. El tema de hoy, claustrofobia, miedo a estar en sitios cerrados. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz de estar con ustedes y con la audiencia, sobre todo que siempre está atenta a tantos temas tan interesantes. Así es, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la claustrofobia. Esta es una enfermedad ya colocada en nuestros manuales diagnósticos a nivel de psiquiatría. Es una fobia específica, pertenece a lo que son los trastornos de ansiedad. Y es muy interesante que tratemos este tema porque ya se sabe que de un 6 a un 8% de la población padece de este tipo de patología. O sea que vamos a hablar de ella un poquito en el día de hoy. Doctora, muchas personas vivían en casas y dejaban las puertas abiertas, tanto aquí como en los pueblos, en los campos, pero el peligro ahora los obliga a vivir un poquito encerrados o en apartamentos. Sé de personas que no se adaptan y se sienten mal con esto, hasta mareos sienten. Sí, en muchas ocasiones el problema no es estar encerrado en sí. Eso es parte, es las cosas que la persona piensa que pueden sucederle estando encerrado. Y en muchas ocasiones, eso que tú mencionas son síntomas que se dan y por eso se desarrolla tal ansiedad, donde el paciente o la persona puede sufrir de lo que son las palpitaciones, una respiración agudizada, pueden sentir mareos porque obviamente el cerebro va a exigir mucho más oxígeno y con las palpitaciones pues entonces aumenta la demanda del bombeo sanguíneo. Por lo tanto, estas personas pueden sufrir una serie de síntomas, incluyendo esos que ya hemos mencionado, más la sudoración, náuseas, o sea, todo esto en sinnúmero es lo que vuelve a la persona infuncional y por eso es que nosotros podemos realizar el diagnóstico. Doctora, ¿ese miedo de estar en sitios cerrados es tratable y se puede curar? Claro que sí, es totalmente tratable. Los pacientes pueden curarse de esto, a menos que no tenga ya una base, vamos a decir, genética, donde haya desarrollado ya un trastorno per se a nivel psiquiátrico como un trastorno de ansiedad generalizada, deberían de seguir farmacológicamente toda la vida. Pero en este caso, que es una fobia específica, como mencionábamos, una fobia específica que está dentro de la categoría de los trastornos de ansiedad. Puede darse el caso donde el paciente se medique durante un tiempo y a través de la psicoterapia, específicamente la terapia cognitiva conductual y técnicas de relajación, por un sinnúmero de, vamos a decir, de seguimiento que se le da al paciente, un sinnúmero de psicoterapias, el paciente puede llevar una vida totalmente normal. De manera regular, las personas tienen miedo a quedarse trancadas en un ascensor, en un avión, y lo pueden superar. Hemos visto ya en la práctica que muchas personas, cuando se exponen al estímulo, entonces pueden superar esa adversidad. Vamos entonces a tomar esta llamada. Usted puede marcar al 809-683-8790, 809-683-8791 y también 809-200-7777 del interior y celulares. Marquen, porque sé que hay muchas personas que están pasando por esto o algún familiar o algún amigo. Mientras tanto, nos están diciendo aquí que, esto lo viví yo, doctora. Un día vi en Nueva York a un hombre subir más de 40 pisos porque sentía el terror de usar el ascensor. Dice, no, que se me salga el corazón subiendo y bajando, pero no voy a entrar al ascensor. Esto es un poquito complicadito, ¿eh? Eso suele suceder muchísimo, pero de eso se tratan las psicoterapias. O sea, el paciente en un inicio, de manera regular, yo utilizo el estarlo medicando en la primera fase porque los síntomas son muy agudos. Entonces, como hay una de las técnicas que se llama desensibilización sistemática, vamos llegando al estímulo de a poco hasta que la persona ya no le tiene tanto temor. Entonces, luego ya puede subir en el ascensor y bajar. Yo recuerdo a mi maestro, el coordinador de las residencias donde yo estudié psiquiatría, que él tenía esa fobia a los ascensores. Y él dice que la única posibilidad, cuando él estuvo en España haciendo su especialidad, de realizarla era subir por el ascensor. Dice él que se tomó un ansiolítico, dice, y tomé todo el día, ya subía y ya bajaba. Me vomité encima, pero hasta que lo logró. O sea, que hasta que el estímulo no desaparezca, debemos seguir intentándolo, claro. Esto se hace bajo supervisión médica, porque obviamente hay síntomas que ya lo hemos ido mencionando y no queremos que el paciente tenga riesgo. La claustrofobia, doctora, es tan grave, se puede decir una enfermedad, ¿verdad?
Sí, es una enfermedad. Okay. Y si se deja cronificar, que el tiempo pase sin ningún tipo de tratamiento y seguimiento, pues obviamente la persona va a empeorar, porque tenemos dos sistemas de respuesta, uno que es de alerta y otro que es de relajación. Entonces, si mantenemos todo el tiempo activo el sistema simpático, ¿cómo se llama?, en esa alerta, entonces nuestras tensiones nerviosas, todas esas sustancias se ven alteradas y vamos a tener siempre la misma respuesta y obviamente un deterioro bastante importante en lo que son nuestras respuestas adaptativas a diversas situaciones. Doctora, me están haciendo llegar a una información que me dicen que en una familia hay dos que prefieren en el vehículo, oiga esto, en el vehículo soportar el calor y no subir los cristales para no sentirse encerrados. ¿Esto puede ser hasta una exageración o es ya grave la situación? No, ya en ese sentido la persona está mostrando síntomas de tener una fobia a lo que pueda pasar mientras ellos estén encerrados. También una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la persona cree que se asfixia, pero es una interpretación que esa persona le da. No es necesariamente lo cierto, por eso es que se trabaja a nivel cognitivo, la interpretación de ese pensamiento, porque el pensamiento es que produce la emoción, y si yo tengo una emoción de que creo que me voy a asfixiar, pues entonces voy a tener una conducta de desesperación. Entonces la base está ahí. Luego de que el paciente ya farmacológicamente lo tenemos estable, entonces se comienza a trabajar lo que es la terapia cognitiva conductual, y la verdad que es un éxito. He tenido muchísimos pacientes con excelentes resultados, pero necesitan acudir hacia nosotros los psiquiatras. Mira, hay personas que evitan pasar por los túneles y también montarse en trenes. Dice, ay, no, yo no me monto ahí ni loco. Eso es parte, y sobre todo en aquellos que ellos saben que tienen que pasar un largo trayecto, todavía el pensar en el trayecto, en el tiempo, todo eso les genera ansiedad. Entonces, como te decía, es lo que yo pienso, o sea, todas esas horas ahí dentro, eso está oscuro, y si pasa algo, pero no ha pasado, porque tenemos que tener la premeditación de lo negativo. Entonces, una de las técnicas que nosotros utilizamos es que esta persona no solamente le dé la validez, sino que me busque estadísticas y pruebas. Nadie ha muerto de un trastorno de ansiedad. Nadie se ha muerto por montarse en un tren a menos que no pase una actividad catastrófica, pero ¿en qué porcentaje sería que te pudiera pasar a ti? Entonces la persona comienza a hacer ese insight, esa interiorización, y entonces ahí la persona comienza a entender lo que le está sucediendo. Marquen 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 de celulares, este último y también del interior. ¿Qué les recomienda, doctora, a una persona que se pueda quedar atrapada en un ascensor y tenga esta patología? Bueno, sería realmente muy difícil para esa persona, pero en caso de que sucediera ese tipo de evento, lo que esa persona tiene es que tratar de tener su concentración no en el aire que le falta, sino en el que tiene y cómo lo va a distribuir, sobre todo con las técnicas de respiración, que son sumamente importantes, porque son las que me van a disminuir los otros síntomas, lo que es la presión, vamos a decir, arterial, se puede mantener tranquila, los latidos del corazón y sobre todo el exceso del uso del oxígeno que pueda encontrarse en ese momento. O sea que vamos a pensar más que en el evento, sino en lo que nosotros tenemos que hacer para poder salir del evento. O sea, ya acepto, estoy en medio de un ascensor, no tengo el control de esta situación, voy a esperar, y en lo que espero, entonces puedo distraer un poco lo que es mi mente y mi cerebro, utilizando también mi técnica de respiración, y así entonces la persona puede pasar el proceso tranquilo. Doctora, yo viví esa experiencia. No, yo la viví también en un ascensor y duré aproximadamente 3 minutos. Fueron los 3 minutos más largos del mundo. La suerte que ya existía el celular y uno le daba la lucecita del celular. No solo no utilizábamos el celular, sino que fue un hospital de aquí de nuestro país y ni siquiera se habían dado cuenta que estábamos encerrados. O sea, fue un poco difícil el momento, y nada, todos podemos verlo en esa situación, pero simple y llanamente ni siquiera yo era psiquiatra, era médico pasante, o sea que fue un poco más difícil, pero mi capacidad adaptativa, que eso es muy importante, que la persona si tiene o no esa capacidad, lo que hice fue, si me desespero, voy a gastar más energía y voy a consumir todo el oxígeno que hay dentro, entonces o me calmo y espero, o entonces sí voy a ponerme mal. Pero eso es una capacidad, vamos a decir una habilidad que no todo ser humano tiene, y por eso es que en terapia se entrenan a las personas. Sí, eso de lo mismo uno en la locución, el tipo de respiración, cuando uno
toma el aire por la nariz y lo suelta lentamente por la boca varias veces. Esto inclusive controla bastante los nervios. Eso lo hacen los artistas, la gente que tiene el compromiso de dar conferencias y hablar en público. Esto es parte de un ejercicio. Doctora, un problema serio es cuando las personas que tienen este miedo, tienen que hacer una resonancia magnética. Tengo un amigo que hay que sedarlo. Sí, yo creo que eso es lo más conveniente. Primero porque el estudio necesita que el paciente esté tranquilo y relajado porque son varias tomas a nivel cerebral y dura entre unos 40 a 45 minutos. Entonces, estamos exponiendo a un paciente. En pocas palabras, estamos exponiéndolo a la crisis. Entonces, yo creo que un paciente cuando está en esas condiciones, en el momento per se de crisis y todo eso, y necesariamente hay que hacer el estudio, primero el paciente debe ser sedado. Yo entiendo que no debemos exponerlos a ese tipo de necesidad. Eso es parte de la protección del paciente. Entonces, ya si el paciente pues lo amerita, entonces se le comienza a entrenar en todo ese tipo de cosas. Pero cuando un paciente está en esa situación, lo más conveniente, si hay que hacerla, es sedar al paciente. Esa siempre ha sido mi recomendación. Está en sintonía con CDN, una estación con cobertura nacional en los 92.5, Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, y 89.7 para todo el Cibao. Al mundo del Internet, gracias por tantas preguntas, gracias por siempre estar con nosotros. Recuerden que este contenido, ya en la tardecita, va a estar en YouTube para que tengan también ya, lo pueden escuchar, lo pueden repetir, lo pueden bajar y entonces tener mayor información. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo en estas personas? Bueno, en los factores de riesgo, en muchas ocasiones, si tienen alguna base genética de trastornos mentales o trastornos específicamente de la ansiedad o depresión, porque muchas veces la depresión se puede acompañar de síntomas ansiosos, haber sufrido algún tipo de trauma, donde hubiera sido abusado, encerrado, encarcelado, o sea, todo ese tipo de cosas pueden ser factores de riesgo y la persona puede desarrollar una fobia en específico. A veces la persona ni siquiera tiene el conocimiento de por qué le tienen miedo a eso. Y cuando comenzamos a buscar hacia atrás en medio de su historia, encontramos que no, que fue alguien atracado o que estuvo encerrado, que le encerraron, o sea, una serie de cosas traumáticas que marcaron a esa persona. Entonces, todo esto puede hacer que la persona desarrolle una fobia en el futuro. Esto de algunos padres que le dicen a los niños, oye, vete a acostar, te sale el cuco, si no te tranco en el baño, te tranco en la habitación. Todo esto que usted acaba de decir se suma también a lo que son los riesgos de esto. Obviamente, porque debemos recordar que lo que somos de adultos es porque lo aprendimos en el proceso de nuestra niñez. Y si nosotros no tenemos padres que tienen cuidado, no solamente al hablar, sino en sus acciones, entonces el niño puede ser, como digo yo, hay familias que son formadoras de trastornos psiquiátricos, porque no refuerzan las cosas buenas y las buenas conductas. O sea, estamos hablando de un cuco, algo que es irreal. Así es. Pero el niño va a tenerle miedo. Entonces, cuando llegue adulto, los miedos son aprendidos. Eso es lo que nos enseña a nosotros como salud mental, que los miedos pueden ser tratados porque fueron aprendidos, por lo tanto, pueden ser desaprendidos. Doctora, entonces, déjeme tomar esta llamada que quizás puede ser del interior. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora Katy Ser Gómez? Ella es psiquiatra y estamos tratando el tema de ese miedo a estar encerrado. Buenas tardes, Reyes. Sí, buenas. Saludo para la doctora. Muchas gracias. Hola, princesa. Sí, es para decirle, cuando mi niño estaba pequeño, unos 3, 4 años, él se quedó encerrado en un cuarto y la puerta no podía abrir. Y después de eso, él duró mucho tiempo él entraba a un sitio y no aceptaba que nadie cerrara la puerta. Era un miedo, pero un miedo a medida de que él fue creciendo, que se hizo adolescente, ya es un joven, cumple 18 el próximo mes, ya se le ha quitado. ¿Es posible que se haya quitado así solo, sin ninguna ayuda? Gracias. Gracias a usted por estar en sintonía y llamar. Sí, es posible. Estamos aquí hablando de los reforzadores. Si al niño se le explicó el evento, cómo pasó, y el niño pudo sentir lo que fue la seguridad de su red de apoyo, entiéndase sus padres, como prioridad, que estuvieran ahí, puede tener una buena evolución. Recuérdate que hablábamos de la capacidad adaptativa. Eso es lo que nosotros llamamos resiliencia. Cuando una persona sufre mucho trauma y tú dices, wow, ¿y cómo esa persona sigue bien después de todo lo que le ha pasado? Bueno, esa es su respuesta, es una manera adaptativa de ver las cosas. Sí puede hacerse, pero cuando una persona no tiene una respuesta adaptativa o falta de un sinnúmero de habilidades y una carga genética, es muy probable que termine desarrollando un tipo de esos trastornos que tienen que ver con la ansiedad. Doctor, nos están preguntando que por qué el claustrofóbico siente que le falta aire, tiene palpitaciones y mareos.
Es lo que acabamos de decir. Estamos hablando que tenemos dos sistemas de respuesta. Entonces, una persona que tiene un tipo de pensamiento, una emoción y una conducta no se producen porque sí. Es previamente lo que estoy pensando. Si pienso que en el lugar donde estoy encerrado, el aire no me va a dar, exactamente comienza mi organismo a funcionar, a hiperventilar, a respirar más rápido, lo cual produce de manera secundaria en nuestro cuerpo un aumento del bombeo de sangre del corazón. ¿Cuándo van a haber palpitaciones? Entonces todos nuestros órganos comienzan a responder de una manera exagerada a un evento irreal que solamente viene de mi interpretación. Por eso se dan todos esos síntomas. Doctora, en el caso de los diabéticos, le ponen a veces, hay personas que le ponen una plaquita como una identidad, soy alérgico, soy diabético. No, yo estoy aquí aprovechando el programa y también con usted. ¿No sería interesante a esas personas que ya son un poquito, bueno, ya un poquito exagerado en lo que es esta patología, ponerle una plaquita? Imagínese usted una persona con un accidente, pero está consciente, lo ponga en un 911, una ambulancia, se siente cerrado. ¿Esto no le puede causar traumas mayores? Bueno, pudiera ser, pero se supone que si una persona ya está identificada porque tiene este trastorno, tiene que tener un tratamiento. Y los tratamientos funcionan porque recordar que tenemos que estabilizar una serie de sustancias que son las que provocan todos esos síntomas en nosotros a nivel cerebral. Por lo tanto, esa persona debería de tener un tratamiento. Pudiera ser una buena opción, pero entonces tendríamos que etiquetar a todos los pacientes. Este es esquizofrénico y con el estigma que tiene salud mental, ya te imaginarás el caos. Ese es ansioso, no puedes hacer eso. Ese tiene una fobia. Entonces, yo creo que todavía en nuestro país estamos un poquito atrasados en lo que es la educación en salud mental y sería estigmatizar más a esa persona que ya de por sí tiene un miedo. Imagínate ahora que todo el mundo sepa que yo soy un neurótico. Entonces, yo creo que una persona que pueda reconocer estos síntomas debe ser tratada. No debe quedarse sin ayuda independientemente. Me están preguntando qué tipo de tratamiento hay que usar. Bueno, los tratamientos no me gusta mucho darlo por esta vía porque a la persona le gusta mucho inventar solos. Y como hemos dicho siempre, ni la radio, ni los programas de televisión, estamos solamente para orientar. Cuando vamos a consulta, ya el médico puede elegir a nivel farmacológico lo que es adecuado y qué tipo de psicoterapia el paciente va a seguir. Porque tenemos muchos pacientes que abusan de la medicación y cuando estos pacientes llegan a consulta llegan peor porque ellos creen que o Google o un programa cualquiera o en YouTube puede darle la solución, pero sí se usan ansiolíticos, en ocasiones se pueden usar antidepresivos, pero cada caso es individualizado, hay que tener mucho cuidado porque las prescripciones psiquiátricas son delicadas. Me está diciendo una amiga oyente, nos está escribiendo, que dice que su hermano no se baña en lo que es ya la bañera normal, porque son estas bañeras cerradas. Entonces es un tremendo problema. A veces se baña hasta en el patio, pero no se siente bien cuando lo hace en el baño, con la bañera esta que son paradas, que son pequeñitas, que están cerradas. ¿Ahí cómo lo podemos ayudar, doctora? Bueno, entiendo que pudiéramos buscar las causas de por qué él no quiere estar encerrado en la bañera, y si realmente su miedo es estar encerrado, o si él tiene alguna otra cosa que tiene que ver con el exhibicionismo. O sea que yo creo que tendríamos que evaluar. He oído de casos que sí que tienen la misma claustrofobia de estar, pero no solamente en bañera, porque el que sufre de esto es estar en lugares cerrados. O sea que habría que valorar realmente qué es lo que está pasando allí. Bueno, doctora, un número telefónico y la dirección para que nuestros oyentes la llamen, la visiten y entonces con este tema así de ese miedo de estar encerrado, también busquen ayuda. Sí, es excelente. Pueden localizarme de manera particular en el 809-818-268 y también en el Centro Clínico y Psicoterapéutico Samaritan, prolongación 27 de febrero, número 445, en el segundo nivel. Estaremos esperándole a sus órdenes. Muchas gracias, de gran ayuda para todos nosotros este tema. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.